Tiene el agrado de invitar a la segunda actividad del ciclo webinar Cuéntanos tu experiencia, periodo 2023, en el marco del fortalecimiento de las redes de contacto con egresados y quehacer de nuestra unidad mayor. Presenta a don Patricio Nayán, ingeniero en agronegocio, egresado de nuestra casa de estudios en el año 2008. A continuación, presento al doctor Darío Moreira, quien será el moderador. Adelante. Ya, muchas gracias, Beatriz. Buenas tardes a todas y a todos. En esta tarde un poquito fría, ¿ya? Pero que no llueve todavía. Estamos esperando la lluvia tan importante para nuestro país, particularmente esta región. Y bueno, como dice Beatriz, en el contexto de esta jornada de webinars, ¿ya? De Cuenta Nuestra Experiencia, que hemos decidido como departamento fomentar, porque es muy importante saber qué es lo que hacen nuestros egresados, ¿ya? Y cómo ese quehacer incentiva también a los estudiantes, a las y los estudiantes a seguir la carrera, ¿ya? Que es algo muy importante para nuestro quehacer como profesores, como académicos, como investigadores, ¿ya? Y en ese contexto, entonces, hoy día tenemos a Patricio Nayán, ¿ya? Él es un egresado, ¿ah? de la escuela, de la universidad, que trabaja en distintas temáticas, ¿ya? Él va a ir comentando en el transcurso de su presentación, tocando temas de agricultura familiar, políticas públicas, ¿cierto? Seguridad y soberanía alimentaria y desarrollo rural. Y Patricio tiene medallas importantes. Patricio, bueno, además de ser ingeniero en agronegocio, tiene un diplomado el año 2018 en Derechos Humanos, Género y Políticas Públicas de la Fundación Henry Dunant y posteriormente una maestría, un máster en Innovación y Emprendimiento en la Universidad de Barcelona, en Barcelona, muy bonita ciudad. Y en términos de la experiencia laboral que ha desarrollado Patricio, hoy día se desarrolla en el ámbito de director de proyecto en el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMS, RIMS, RIMS Chile, ¿ya? Desde noviembre del año pasado hasta la fecha. También como director de gestión rural y consultores, ¿ya? Fíjense que va empresa privada, instituciones también internacionales, consultor en el Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa. El profesor Saez, el micrófono, tratar de ver cómo murió el profesor Saez. Ahí parece que se murió. Ya. Seguimos entonces. Como consultor del Centro Internacional de Economía Social y Cooperativas del año 2021 a la fecha también, y ha trabajado en múltiples proyectos institucionales para la FAO, para el INDAP, y entre otros. Entonces, tiene una muy rica experiencia que vamos a aprovechar en este webinar, ¿ya? Y bueno, él me ha pedido expresamente para hacer esto un poco más dinámico, que si hay preguntas que vayan apareciendo por parte de la audiencia, la vayan colocando en el chat y yo voy a ir leyéndolas e interrumpiendo, espero que de manera correcta a Patricio durante su exposición, ¿ya? Y también, evidentemente, van a haber preguntas, también poner preguntas a la parte final, ¿ya? Le pediría a todas y a todos que puedan silenciar sus micrófonos para no interrumpir la presentación de Patricio, ¿ya? Y bueno, sin ningún otro preámbulo, Patricio, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por ser parte de esta experiencia que queremos desarrollar en el Departamento de Gestión Agraria de Cuéntanos tu experiencia, ¿ya? Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Patricio Nayen, ya me presentaron, egresado de Ingeniería en Agronegocio. Voy a compartir la presentación primero. Em, ¿Se ve ahí? Coméntenme si se ve. Vemos en el formato edición, lo vemos en el formato presentación, ahí sí. Ya, perfecto. Bien, bueno, muchas gracias por esta invitación al Departamento de Gestión Agraria, a la universidad como tal. Sigo yo ligado a la universidad a pesar de haberme titulado hace tanto tiempo. Y bueno, cuando me propusieron esto fue un desafío, de hecho todavía no sé cómo abordarlo,
Así que ahí vamos a ir improvisando algunas cosas porque me toca exponer regularmente en seminarios, en clases y en distintos tipos de instancias, pero eh, presentar el trabajo que yo he hecho es algo que nunca me había tocado hacer, más allá de alguna entrevista o alguna cosa. Por lo tanto, es raro. Y también para que no se haga tan denso, porque debe ser aburrido escuchar a una persona hablar una hora sobre las cosas que ha hecho, la idea es que me vayan consultando y que vayamos haciendo esto interesante y que sea provechoso para ustedes. Le comentaba a Darío que por razones de tiempo estuve intentando buscar algunas fotos de esas del baúl prohibido, de las antiguas. El profesor sabe a cuál me refiero, pero no alcancé a llegar a buscar esos discos duros que en alguna parte están, ¿ya? Pero creo que es mejor. Fotos con el pelo largo y mucho más flaco, que, que por ahí en alguna parte deben estar. Bueno, entonces yo intenté armar esta presentación em, relacionando las temáticas con las que yo trabajo con la evolución o con el camino profesional que he ido siguiendo, de alguna otra forma. Por eso que son cuatro partes, de alguna otra forma, que se van entrelazando y que la idea es que vayamos viendo y recorriendo por cada una de ellas. Entonces, mando el saludo ahí a don Luis Hernández que está escribiendo en el chat, antes que me olvide. Bueno, lo primero comentarles que siempre yo he trabajado en paralelo en distintas cosas y lo vamos a ver. No es que yo tenga un trabajo oficial en un lado o en otro, sino que tengo varios sombreros pero eso es bastante enriquecedor para el trabajo que yo hago, ¿ya? Por lo tanto, intenté que la presentación logre mostrar un poco de eso. Esto es un resumen de las cosas que he hecho, porque también hay varias cosas chicas que son importantes, pero que por tiempo no nos va a dar. Por eso se van a dar cuenta que se topan todas las fechas, o sea, en un mismo año estaban cuatro cosas distintas o más, y de repente cuando me toca hablar en alguna entrevista de trabajo o presentar algo, no me entienden mucho porque generalmente uno trabaja de 2, 3 años en un lugar, de ahí pasa a otro y de ahí otro, y en su vida laboral está en 3, 4, 5 trabajos. Bueno, yo en simultáneo siempre estoy trabajando en 3, 4 lugares. Entonces aquí es importante esta primera etapa, que es una mirada hacia la agricultura familiar campesina. Yo desde que llegué a la universidad siempre me interesó esta área. Yo soy de Chiloé, de origen, nacido y criado en Ancud, en la Isla Grande de Chiloé, toda mi familia está allá. Y por lo tanto, em, yo quería estudiar esta carrera desde que postulé. Eso sí, debo confesar que no tenía claro que, eh, que existía esto como carrera. Yo sabía lo que quería estudiar, pero no sabía que existía como el nombre de ingeniería de negocio. ¿Por qué? Porque siempre quise estudiar en ingeniería por la habilidad que he tenido en los temas de matemáticas, de gestión. Cuando uno empieza la ciencia media a evaluar lo que va a estudiar, siempre sabía que iba a ir por la ingeniería, pero me gustaba mucho el campo, porque soy de Chiloé y me interesaba trabajar con los campesinos, pero no me gustaba la agronomía porque es una lógica más productiva, más desde la biología, ¿cierto? Veterinario tampoco porque encontraba que era algo muy específico y más médico. Y la parte forestal, en algún momento pensé hacer la parte forestal, pero tampoco me llevaba a trabajar con los pequeños productores, que es como lo que me motiva. O sea, el trabajo forestal, si bien se puede dar la vuelta y llegar a la agricultura familiar, es principalmente una industria de grandes empresas. Entonces, bueno, descubrí esta carrera, soy de la primera generación, por eso que no tenía antecedentes, soy de la primera generación de la carrera, y postulé y a medida que me fui interiorizando en la carrera, em, empecé a descubrir que existía este concepto de agricultura familiar campesina, que existía este sector dentro de la agricultura nacional y mundial, y me fui interesando, y ahí quiero públicamente dar las gracias al profesor Luis Sáez, porque el profesor quizás se dio cuenta antes que mí de mi interés y de mis habilidades y de mis capacidades en ciertos temas. O sea, primero en esta área de la agricultura, pero también en mis capacidades para desarrollarme, ¿ya? Que es un poco lo que vamos a ir viendo en la conversación. Entonces me instó a hacer proyectos o ideas de cosas que
que yo tenía en mi cabeza, también cosas que él mismo estaba trabajando. El profesor siempre, hasta el día de hoy, integra alumnos para trabajar en distintos proyectos, y yo me fui sumando a esos proyectos y desde ahí no me salí nunca más de este sector. Y entonces, como aparece abajo, en esta parte de acá abajo, entre el año 2003 y 2005, em, la universidad estaba a cargo del centro de negocios de la Expo Mundo Rural, que la Expo Mundo Rural es una feria que se hace todos los años por el INDAP, una feria que estuvo en la estación Mapocho, después se fue al Parque Intercomunal de la Reina y devolvió después a la estación Mapocho. El año pasado estuvo en la estación Mapocho. ¿Por qué menciono esto? Porque el periodo que nos tocó a nosotros trabajar principalmente fue la Expo Mundo Rural gigante que estaba en el Parque Intercomunal de la Reina. Y esto fue súper importante porque en este caso yo tenía el rol de jefe del centro de negocio, entonces tenía a mi cargo a 50 otros compañeros, estudiantes de la carrera, quienes postulaban a poder trabajar en esto, donde el financiamiento era muy poco, o sea, ni siquiera podíamos pagar, simplemente financiamos la alimentación y un par de cosas más, de 5 días que duraba esta actividad, pero que además esta actividad tenía una parte previa de salir a terreno a encuestar a las gentes que iba, a las personas que iban a participar, y además algunas capacitaciones, la feria misma, donde hacíamos el trabajo de agronegocio, o sea, le ayudábamos a la gente a definir sus precios, a mejorar los productos en los stands para que pudieran tener un mejor marketing, digamos, definir a los expositores internacionales cómo ayudarles a convertir la moneda, y todo ese tipo de cosas. Además, hacíamos estudios, degustaciones, hacíamos etiquetado de packaging para los mismos productores. Estamos hablando de 150 stands eh, durante 5 días. Y estos 50 estudiantes de agronegocio, que además teníamos otras labores como ayudar a montar los stands, ayudar a atender los stands cuando la gente tenía que salir, pero también al final del día hacíamos el recuento de las ventas totales y el informe oficial que después iba al Ministerio de Agricultura para que en los discursos el ministro diga, o el director de INDAP, cuánto se vendió en la feria. Todo ese tipo de trabajo y otros más se hacían ahí. Y era muy interesante porque en el fondo estabas ahí trabajando directamente con la agricultura familiar en un espacio de comercialización con políticas públicas atravesadas, digamos, que además financiaba esto el INDAP, lo financia todavía el INDAP. Y además teníamos un vínculo ahí con la Universidad de Chile, con la Facultad de Veterinaria, habían algunas personas, algunos profesores y algunos estudiantes que también estaban ahí trabajando conmigo en el centro de negocio. Entonces desde ahí partió mi trabajo. Después en adelante, el 2006, seguimos a cargo, pero ahí ya yo me salí y cedí el puesto, digamos, de jefe. Pero ese fue un trabajo muy importante, y desde ahí yo ya empecé a trabajar firmemente con la agricultura familiar, como digo, y desde esta lógica del asesoramiento en la gestión comercial, en la gestión agraria, y de ahí no me fui más, digamos, hasta el día de hoy. Eso, sumado a lo que puse aquí arriba en el título, que en este mismo periodo el profesor Sáez me invitó a participar de una confederación, que es la Confederación Nacional Unidad Obrero Campesino, que tiene ya más de 50 años de existencia. Y esta confederación, el profesor apoyaba, asesoraba voluntariamente, eh, me llevó ahí a insertarme, a colaborar también, y también me quedé ahí hasta el día de hoy. Soy asesor de la Confederación Nacional de Obrero Campesino desde el año más o menos 2004-2005, eh, donde son dirigentes históricos, dirigentes con mucha preparación, de los cuales yo he aprendido mucho, de los cuales les agradezco con ellos poder estar, y ese es un trabajo, como van a ver más adelante, es un trabajo de voluntariado, digamos. Son horas que uno dedica a mejorar la participación en las políticas públicas, a incidir en los distintos gobiernos para poder solucionar los problemas del sector y otros problemas que afectan a la población. Y en algunos momentos logramos sacar algunos fondos, hacer algunos proyectos, y ahí recibo como profesional alguna remuneración, pero principalmente es un trabajo, como digo, ad honorem, y es muy importante porque a mí me va retroalimentando de la realidad que pasa en el campo. ¿Ya? O sea, yo trabajo mucho desde la práctica, desde el conocimiento, estoy viajando todo el tiempo,
por cualquiera de mis trabajos o de estos vínculos, pero estoy viajando siempre a terreno al norte, al sur, fuera de Chile, entonces tengo la realidad de lo que está pasando en el territorio de manera permanente. Y eso es súper importante para el trabajo que yo hago, porque cuando yo hago un estudio, una investigación, una consultoría, quienes me contratan valoran que yo tengo el conocimiento real y no teórico de lo que estoy hablando, ¿ya? Y eso es una diferencia, digamos, y que me ha llevado a una especialización que, que pocas personas tienen, que es la consultoría, digamos, en agricultura familiar campesina y cooperativismo, ¿ya? Que son dos áreas que hay muy pocas personas que se hayan especializado en esto. Primero, porque es un sector que no es muy rentable, ahí no es donde están las lucas, ¿ya? Porque perfectamente podría, como ingeniero en agronegocio, trabajar de gerente en una exportadora o en una viña, no sé. Pero este sector es más sacrificado, pero tiene otros beneficios que tienen que ver con los avances de las personas y de los territorios, de las organizaciones, y que cuando uno logra contribuir a que se cambie un artículo de una ley que va a beneficiar a gente que nunca te va a conocer, ese día por lo menos puedes dormir más tranquilo y sentir de que estás aportando en algo. Y eso es un valor que no obtienes con el dinero, digamos, ¿ya? Eh, yo puedo decir felizmente que me gusta lo que hago, trabajo porque me gusta, no tengo horarios y voy a trabajar igual todos los días en alguna de mis dos oficinas o en la casa. Em, y lo que hago es súper interesante. A veces tengo que parar de trabajar porque lo que hago para mí no es trabajo, porque me motiva y hay cosas que van pasando, o de repente veo una noticia, estoy viendo la noticia y sale algo relacionado, y es justamente un tema que estuvimos hablando con algunas de las organizaciones. Entonces empezamos a mandar WhatsApp a las 9 de la noche, porque justamente lo que está diciendo el ministro es lo que nosotros estamos proponiendo que hay que hacer, o es lo contrario de lo que nosotros queremos. Entonces hay que hacer algo para hacer una carta pedir una reunión o ir a hacer una propuesta. Entonces es muy interesante y es muy dinámico. Y como decía, tiene el tema de que viajo mucho terreno y estoy en oficina, entonces no es para nada monótono. Todos los días estoy viendo temas distintos. Hoy día estoy acá y la próxima semana puedo estar en Futaleufú. Y esa dinámica también es interesante y es una forma, un estilo de vida que yo lo hablo con algunos colegas y que a algunos les parece súper entretenido y otros dicen que no podrían, necesitan estar en una oficina de 9 a 6 en un mismo lugar haciendo una cosa específica. Entonces, lo que voy con esto es que tiene que ver mucho con la afinidad y con la posibilidad de cada uno de manejar los temas. Porque también me pasa en estas conversaciones con colegas que yo manejo, he estado, no sé, con 9 o 10 proyectos en simultáneo. Y aquí el profesor Say, quizás Luis Hernández, los que trabajamos en este tema, nos ha pasado. Y puedo estar con 9 o 10 cosas, 9 o 10 trabajos al mismo tiempo. Y con fechas distintas, con contrapartes distintas, con temas distintos. Y si uno tiene la capacidad de organizarse y de poder funcionar en esa lógica sin tener un jefe que te está presionando, no te va a funcionar. Y tampoco que se te confundan los temas o que se te pasen los plazos. Entonces hay que ser muy responsable, tener mecanismos para que no se te olviden las cosas, ser muy ordenado, o sea, miles de carpetas, pero todas súper ordenadas por tema, por año y todo, y que es una forma de trabajo que uno va construyendo, que yo voy construyendo de manera personal. ¿Alguien habló en el chat o no? Acá ¿Recuerdo? tengo, Patricio, acá tengo una pregunta de Miguel, del profesor Miguel Aburto. Pregunta aquí, ¿cómo proyectas el futuro qué hacer de tus jóvenes colegas? Que muchos de ellos están acá. Es una pregunta ya bien adelantada, pero igual de válida y seguro que vamos a volver a eso también al final de tu charla, pero un poquito dentro de lo que tú ya has contado, ¿cómo ves el quehacer de Ujú. los jóvenes colegas que vienen atrás tuyo? Bueno, saludo al profesor Aburto, que me tiran las preguntas complicadas al comienzo, pero porque él me conoce, si ya se sabe todo esto que estoy hablando yo. Eh, bueno, primero que el futuro sí o sí va a tener, la balanza se va a tener que inclinar al menos en una parte hacia lo que yo le estoy mostrando hoy día. O sea, cuando yo egresé o antes, 10 20 años atrás, estaba muy marcado trabajar en la gran industria o trabajar en la parte social. Eh,
pero ahora estos mundos se van cruzando por factores que van más allá de lo netamente productivo del negocio. Y esto es un tema que van a tener que abordar mis futuros colegas. O sea, fundamental el tema del cambio climático, fundamental el tema del vincularse con los territorios. Ya no es posible llegar y explotar una zona sin tener hacer un trabajo con la comunidad, involucrarlos. También porque hay escasez de mano de obra, entonces también hay que fijarse en esos temas. Obviamente la tecnología es algo que van a tener que incorporar. Em, pero también una clave fundamental, y yo, bueno, lo he hablado con el profesor Sáez y con algunos jefes de carrera de agronegocio, de que el tema de políticas públicas es un tema que tiene que fortalecerse, porque inevitablemente que en el área donde nos desempeñemos, económica, siempre va a estar todo atravesado por las políticas públicas. O sea, si se decide o no firmar un tratado de libre comercio, o se firma o no el TPP-11, o si el presupuesto de INDAP este año no creció, em, por ejemplo, son cosas que aunque tú estés en una empresa que está exportando y que es una viña gigantesca que no le interesa lo social, es un tema que igual te va a golpear de alguna u otra forma. Eh, entonces, bueno, para cerrar la respuesta, sí o sí van a tener que mis futuros colegas enfrentar todos estos temas, el cambio climático, políticas públicas, em, vínculo con el territorio desde lo social. Esos tres temas son claves. Y lo otro es que la actualización de la información. O sea, hay muchas cosas que yo he aprendido de manera autodidacta, muchas porque ni siquiera están para estudiarla en alguna parte, eh, pero que siempre hay que estarse actualizando con distintos temas, leer mucho, capacitarse, hay cursos online, seminarios, pero siempre hay temas que hay que estar sondeando y en un mundo tan globalizado como el que vivimos actualmente, que va a ser más aún globalizado, lo que pase en China o la guerra de Ucrania, como estamos viendo, o quién sale presidente de Estados Unidos, son factores que siempre han impactado, pero ahora el impacto es inmediato. Y en la agricultura, como digo, o en el área donde ustedes se desempeñen laboralmente, en un banco o en la academia incluso, o en lo que hago yo, em, les va a impactar. Entonces hay que estar en constante noción de lo que está pasando en el mundo. Em, y especialmente la agricultura, digamos. La agricultura es uno de los sectores económicos que más impactos tiene o más inmediatos cuando hay movimientos internacionales. Entonces, eso, para no alargarme más. Hay otro chat, parece. Y aquí el profesor Hugo Sierra, bueno, más que una pregunta, un comentario que agradece un poco esta mirada que tú tienes del trabajo como en campo. Eh, una percepción bastante cercana a lo que es la realidad de las comunidades en las cuales tú trabajas. Eh, Muy distinto, él dice, a lo teórico, que usualmente la aproximación teórica para poder, no sé, formular políticas públicas, ¿ya? Entonces, según él, Sí, su perspectiva, muy deficiente hoy en Chile. Entonces, valora un poco esa mirada del territorio territorial que tienes tú en tu quehacer. claro. Claro, además cuando uno va a los territorios y levantas las demandas o la gente te plantea a veces sin que tú le preguntes nada, te empieza a hablar de sus problemas y terminan diciéndote que los programas que hay, si bien algunos son buenos, otros son mejorables, los hace una persona en Santiago detrás del escritorio y que no tiene idea de lo que vivimos nosotros y tienen que venir para acá y ver dónde es. Y es verdad, o sea, es verdad. O sea, yo no puedo aplicar una política pública para Melipilla de la misma forma que para, no sé, Puerto Williams. Eh, o, por ejemplo, la semana pasada, antepasada, estuve en Toconao, que está a 1 hora y media de Calama, pero es totalmente distinta la realidad geográfica, la forma de llegar, la cultura, incluso la agricultura es distinta porque hay pequeños oasis, entonces tienen agua, entonces es toda una realidad distinta a 1 hora y media de distancia. Entonces son cosas que si tú no vas al territorio y no conversas con la gente, no vas a tener, no vas a poder palpar. No, tampoco yo nunca voy a tener todas las miradas, ni voy a conocerme todo el territorio ni todo lo que pasa, pero sí esto permite que uno vaya vaya refrescando temas y cuando uno se sienta a hablar en el Ministerio de Agricultura, que hemos estado en algunas comisiones o cosas así, puedes dar una mirada que no es teórica, pues y eso se valora y las organizaciones también lo valoran. Eh, Eso. Bueno, continúo entonces. Ahí me van haciendo cualquier intervención, cualquier consulta. Eh,
Bueno, después de eso, el año 2006, por un convenio que hubo entre la JICA, que es la Agencia de Cooperación de Japón, y la AXI, que es la Agencia de Cooperación Chilena, se hizo un trabajo de una triangulación que se llama entre Chile, Ecuador y Japón para ir a Ecuador a trabajar con cooperativas de camarones, de camaroneros, ¿ya? De la contraparte de Udenor, como dice, del gobierno ecuatoriano. Bueno, y estas asesorías las tenía la universidad, las tenía Gestión Agraria, y e hicieron una especie de concurso para dos estudiantes, y fuimos dos estudiantes y un profesor, profesor Llanos. Fuimos a Ecuador a hacer una asesoría, una consultoría, donde se hicieron planes de negocio, planificación, estrategia, capacitaciones y hartas cosas de ese estilo. Y eso fue una vez más a raíz de la universidad. Entonces eso fue bastante interesante, muy gratificante la experiencia, un aprendizaje muy bueno, y me di cuenta además que ya las cosas que estaba aprendiendo y las estaba poniendo en práctica no estaban tan alejadas de la realidad, y ahí ya fui metiéndome además en el tema de las cooperativas, y ahí ya empezamos a trabajar en esa lógica. Después, el año 2008, también hubo en esta misma lógica convenios entre el INDAP y la USACH y la Unión Europea para trabajar con los CADA, que son los comités de área que tiene el INDAP en todo Chile, que son instancias donde los agricultores es como un consejo consultivo, donde los agricultores dan su opinión respecto al funcionamiento de las áreas de INDAP y son electos por los mismos agricultores. O sea, hay una directiva ahí. Entonces hicimos ese trabajo que, como digo, no me voy a detener en ver todo esto, pero son experiencias interesantes porque en esta experiencia, una vez más, hay una retroalimentación. O sea, yo como profesional voy y hago el trabajo de armar esto, entregar la capacitación, pero son asesorías o capacitaciones donde ambas partes sacamos provecho. O sea, yo aprendí mucho de esos dirigentes y dirigentas. Además, entendí muchos problemas o origen de los problemas, porque uno generalmente se queda en el análisis de que el precio de, no sé, de tal cosa es cara porque hay poca eficiencia en la producción, de la lógica de mercado. Pero cuando uno empieza a entender hacia abajo los aspectos sociales, los aspectos de acceso a los lugares, los costos de producción, la pequeña escala en la que producen, la edad de la gente, y un montón de otros factores, poca mecanización, falta de tecnología, etcétera, etcétera, porque vas teniendo esos espacios de poder conversar con ellos tranquilamente, sin que nadie te esté apurando, y entender sus temáticas, sus problemas, también te va formando una opinión distinta y vas pudiendo buscar soluciones distintas a esos problemas. ¿Ya? Y aquí yo quería detenerme en un punto de que eh, no sé si sabrán ustedes, pero en el fondo el agronegocio como concepto está satanizado en Latinoamérica, principalmente, bueno, en otras partes del mundo igual, pero en Latinoamérica, en Chile no tanto, pero en el resto de Latinoamérica el agronegocio es el diablo. ¿Ah? Porque el agronegocio como concepto, no como carrera, el agronegocio como concepto se asocia a las grandes explotaciones de soya o de maíz y de productos transgénicos en Brasil, en Argentina, en Uruguay, al monocultivo, a los agroquímicos. Entonces, todas las organizaciones hablan en contra del agronegocio. Entonces, yo llego, trabajo con organizaciones, y cuando voy especialmente afuera, me dicen, pero ingeniero del agronegocio, poco menos que tiene que salir de acá porque nosotros estamos en contra. Entonces, eso me ha llevado a tener que, especialmente como digo a nivel internacional, tener que mostrar la otra parte, de decir, de que yo con las herramientas que recibí de la carrera, en cuanto a gestión, los temas de marketing, incluso la parte comercial, números, costos, y todo lo demás que uno aprende en la carrera, yo lo he adaptado y perfectamente me sirve para ponerlo a disposición de este otro sector. Entonces, incluso en el tema de cooperativas, que está Luis Hernández ahí del CIDESCOP, en cooperativas en el área de agricultura, no hay información o no hay mucho donde aprender especializado en agricultura familiar, en cuanto a la formación, en cuanto a las capacitaciones, a cómo trabajar las cooperativas en agricultura familiar. Entonces yo ahí fui creando mi propio material, o sea, fui creando mis propias capacitaciones para hacerles a los agricultores en relación, poniendo lo que entendía de ellos, la necesidad que tenían ellos, con lo que había aprendido en la carrera.
Entonces, como digo, todas las técnicas que uno ocupa de Porter, FODA y toda la cuestión que planes de negocio que uno puede utilizar para la gran empresa, ponerla a disposición de este otro sector, pero adaptándolo. Porque el problema que hay también es que nos pasó en un proyecto con la institución pública que quería aplicar un modelo de plan de negocio de gran empresa, aplicárselo a una cooperativa campesina que estaba recién partiendo, que no tenía ni siquiera ventas y que no tenía ni siquiera un gerente y quería aplicar un plan de negocio gigantesco de 100 páginas para una cooperativa que estaban haciendo. Entonces, no, esa adaptación es posible de hacerla, pero eso te lo da la experiencia y te lo da esta facilidad de encontrar como los puntos en común, ¿cachai? De ver lo que yo aprendí, cómo lo pongo a disposición de esto otro. Y es un poco ese mi trabajo, eso es lo que yo hago día a día, como todo lo que yo recibí como en la formación de la carrera, adaptarlo a una realidad de la agricultura familiar, en este caso chilena o internacional. Luego de ello, estábamos, esta agricultura familiar, de ahí pasamos a una etapa que yo denomino de políticas públicas. Ya desde el 2010 en adelante, eh, seguía trabajando en la Confederación UOC y entré a trabajar en la Confederación Campo Coop, que es la Confederación Nacional de Cooperativas, que también tiene más de 50 años de existencia. Y también sigo hasta el día de hoy trabajando en ambas, en Campo Coop y en la UOC. Y en Campo Coop empezamos a trabajar derechamente en temas de políticas públicas, la reforma de la ley de cooperativas. Y en este periodo, em, ya en el periodo anterior aprendí, me metí en el tema de agricultura familiar y de cooperativas y aquí ya empecé a aplicar en otras cosas. Entonces, como aparece ahí, del 2010 al 2013, estuve a cargo de lo que era como el desarrollo cooperativo, director de desarrollo cooperativo. Después, eh, donde, bueno, aquí está un poco la explicación, donde veía temas de desarrollo estratégico de la institución primero, porque también Campocop estaba en una reestructuración económica de socios, habían fallecido los últimos tres presidentes en ejercicio y había sido el terremoto del 2010. Y entonces, además de preocuparme de desarrollar a las cooperativas que estaban con problemas, me hice cargo de administrar la confederación, de manejar las platas, de ir pagando las deudas, de ir consiguiendo recursos, de ir generando nuevas ideas, nuevas propuestas, hasta sacarla a flote. Entonces también me sirvió mucho pues, desde el punto de vista de la administración. Como digo, hacerse cargo de todo eso era como hacerme cargo como si fuera gerente de una empresa, porque es una institución nacional, con muchos años de historia, con muchos activos, eh, también tenía hartas deudas, entonces estábamos en también todo un proceso de renovación hacia la modernidad, por decirlo de alguna forma, o sea, habían dos o tres computadores muy viejos, pero estaban en esa transición de la dirigentes antiguos hacia una nueva generación, entonces hubo que tecnologizar varias cosas, entonces fue un desafío duro, pero muy interesante. Luego de ello, en el mismo periodo, también me tocó empezar a hacer capacitaciones, y ahí empezamos a trabajar con un proyecto del INDAP, donde cooperativas que tenían distintos tipos de problemas y limitantes las ayudamos desde lo contable, lo legal y la parte de gestión. Luego, entre el 2000, bueno, aquí en este periodo también el año 2012 fue el año internacional de las cooperativas, declarado por la ONU, y en ese marco, desde el FIDA Mercosur, que es una instancia de fomento internacional que tiene base en América Latina, en Uruguay, me contrataron para hacer el estudio de Chile de las cooperativas agroalimentarias en el marco del Año Internacional de las Cooperativas. Entonces, también en ese mismo periodo estuve haciendo ese trabajo que fue bastante bueno. Después hubo un seminario, expusimos de distintos países, etcétera. Después, desde el Ministerio de Economía, desde la División de Asociatividad y Economía Social, me contrataron para el estudio de economía social y cooperativa del sector agroalimentario chileno. Como digo, son algunas cosas que he ido mostrando, pero que yo las relaciono hacia la política pública, porque aquí ya empiezo a trabajar de manera más directa con INDAP, con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Agricultura, y metido en las organizaciones. Entonces, al estar con las organizaciones, también me tocaba ir a distintas mesas de trabajo, de negociación, con la Asociación de Exportadores, con el gobierno, como digo, con los directores de INDAP, con los ministros,
y preparando material para los dirigentes cuando iban a reuniones, cuando yo no iba presencialmente, les preparaba minutas, buscaba información, datos. Entonces íbamos planeando estrategias de los temas. eh, en un periodo interesante. Muchas cosas no se consiguen, pero sí el ejercicio de ir cuando, por ejemplo, estábamos defendiendo la ley de cooperativas, que el gobierno puso 33 modificaciones y, y ninguna nos favorecía, y nos demoramos un poco más de un año, y votamos las 33 modificaciones que quería hacer el gobierno en ese momento. Eh, pero eso fue un trabajo gigante entre las organizaciones, los distintos rubros de cooperativa trabajamos en conjunto, eso fue como el 2013, si no me equivoco, y se logró incluir un punto que es que ahora las cooperativas se pueden constituir con menos gente que lo que exigía la ley antes. Entonces, pero todo ese aprendizaje de estar en el Parlamento, de hacer las reuniones, de juntar material, de estar con los abogados, de pescar la ley y todo, eh, ese fue un avance interesante. Si bien la ley que existe todavía no nos conforma, digamos, pero eh, e- ese, todo ese aprendizaje no hubiese tenido otra forma de adquirirlo si es que no hubiese sido por esta mecánica, digamos, por haber estado en estos lugares. Patricio, acá Valeria Proboste hace un comentario un poco a, a tu quehacer también. Bueno, agradece también al profesor Sáez y a ti personalmente porque un poco las clases que el profesor Sáez también ha hecho y tu presencia en el curso de extensión rural le abrió mucho la mente respecto a dónde la remotivó a quedarse en la carrera, de hecho, así lo comenta. Así que te da muchas gracias por por tu presencia en ese curso y también al profesor Sáez por el curso en sí, como que le abrió mucho los ojos respecto a qué trabajar y dónde involucrarse. Así que eso por un lado. Y por acá tengo acá Miguel Aburto también. Sí, estoy señalando que. Sí, dice: si ves a los estudiantes de agronegocios desplegándose en actividades similares a lo que ha hecho tú, realizado en estas cooperativas u otras actividades, atendiendo un poco a cómo vincularse con el campesinado chileno, ¿lo ves? ¿Es capaz Eh, de realizar ese puente? Sí, mira, primero, bueno, saludar a Valeria, si no me equivoco, y bueno, gracias, qué bueno que te haya motivado. Ojalá después no me hagas culpable de algo por haberte quedado. No, pero está bien, o sea, qué bueno que te motivaste y pudiste seguir. Em, claro, y esto lo ligo con la segunda pregunta, que efectivamente, primero esto parte de la motivación personal y de las ganas que tenga uno de dedicarse a este sector. O sea, este sector no es un sector que uno pueda ir y venir, sino que quizá uno puede probar si te gusta o no y válidamente puedes seguir o cambiarte a otro lado, pero no es un sector en el cual uno diga voy a trabajar un año acá y después un año en el sector privado y voy a volver, ¿no? O te quedas acá, es más difícil. Entonces, en la pregunta del profe Aburto, efectivamente yo veo totalmente la posibilidad de que mis futuros colegas puedan acercarse a este sector. Yo siempre doy la oportunidad y estoy pidiéndole datos ahí al profesor Sáez de alumno en práctica o tesista, que para algunos trabajos chicos, con alguna remuneración, digamos, para cosas puntuales que yo también después las reviso y las voy haciendo yo, pero le voy dando ese espacio porque también siempre vamos necesitando gente que nos ayude y falta gente que sepa de esto. Entonces de repente llegan proyectos y no tengo con quién operar y buscamos y no hay, porque requiere un conocimiento y una preparación específica. Entonces, sí, como digo, sí los veo. De hecho, hay varios colegas míos que están en la misma línea. O sea, ahí puedo mencionar... em, a Faride Tiare, que está en la Confederación Conagro, está también la Constanza Santander, que también está en la Conagro, que es de agronegocio, Daniela Encalada, que sigue trabajando conmigo, yo la llevé a Campocop, sigue todavía en Campocop y en la UOC, y está en la Municipalidad de La Pintana, trabajando en el tema de desarrollo social.
Eh, si no se me va alguien más, bueno, pero, y así, hay varios ingenieros y ingenieras en agronegocio que están trabajando en esta área. Bueno, mi amigo Sebastián Méndez, que está en Brasil, radicado en Brasil, trabajando en la agricultura biodinámica, también se fue por esta línea y está viviendo allá hace varios años ya. Y bueno, y así, hay casos y esperamos que sean más. Pero claro, esto es un desafío, como yo mencionaba al principio, hay que tener una forma de enfrentarse al trabajo distinto y entender de que también es duro, porque como digo, no es donde está la plata, pero también ningún trabajo es seguro ni nada es seguro. O sea, puedo estar en un trabajo de oficina o público o privado, pero nada te asegura que estés siempre ahí, ni vas a tener la gratificación de estar acá. Entonces, en este lado se necesitan muchas manos, mucha gente que ayude. Y así que bienvenidos todos y todas las que quieran venir para acá, porque como digo, nos falta gente y no damos abasto de repente con todo lo que hay que hacer. Porque sí hay mucho que hacer, o sea, hay mucho trabajo, lo que falta a veces es el recurso, porque las organizaciones campesinas no tienen financiamiento, se financia con proyectos. El Estado, si bien tiene plata, no tiene para pagar todo lo que necesita. O sea, requieren muchas más cosas en el Estado, pero no siempre alcanza. Pero sí es necesario en esta parte. Eh, pero eso, no sé si con eso responde la pregunta, pero sí. Bueno, y continuando con esta parte, también, bueno, me faltó mencionar ahí, no lo puse, pero yo también estuve haciendo clases en agronegocios en la asignatura de informática agraria en el año 2010. Y de ahí he seguido, pero no haciendo clases, sino que apoyando en algunos diplomados, cursos. También charlas, generalmente me invitan a dar charlas o hablar de algún tema específico. Estoy ahí colaborando y por eso decía, siempre estoy vinculado y con el profesor Luis Sáez seguimos siendo parte de una entidad que se llama CODEMA, que voy a mencionar más adelante, y participamos juntos, así que nos vemos bien seguido. Y también el CIESCOP, que es el Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa, que es de la USACH, con el cual todavía sigo vinculado y soy investigador soy profesional de CIESCOP para distintas cosas, distintos proyectos relacionados con cooperativas de este sector. Entonces, sigo vinculado también con la universidad hasta el día de hoy, si es que no se me olvida alguna cosa más. Bueno, entonces, como les decía acá, en este periodo ya de políticas públicas, me tocó, que yo lo denominé así, periodo de políticas públicas, me tocó trabajar en una licitación que hizo una fundación que se llama Casa de la Paz y la Fundación Coca-Cola, que esto en el año 2011 estaban trabajando antes que salga la ley REP y todo eso, con el tema del reciclaje de las botellas plásticas y todo ese tema. Entonces me tocó hacer ahí un modelamiento de negocio, como dice ahí, sustentabilidad económica y social, para trabajar con temas de reciclaje con tres municipios que era Peñalolén, Vitacura y Las Condes, eh, y los recolectores de la zona sur. ¿Ah? Curiosamente, las municipalidades, bueno, salvo Peñalolén, eran del sector oriente, pero los recolectores eran de la zona sur. ¿Ya? Pero esa era la parte social que tenía el proyecto, venía así, digamos. Pero eso fue bastante interesante porque eso tenía que ver con la ley que en el periodo de Michelle Bachelet 1, 2006, 2010, se sacó una ley que tenía que ver con manejo de residuos y residuos domiciliarios y de basura y todo, y quedó congelado esa ley y recién hace un par de años se sacó. Entonces, Coca-Cola y otras empresas, como veían que se venía esta ley, empezaron a hacer este tipo de estudios que después quedó guardado hasta que se sacó nuevamente. De hecho, la ley REP, que es de los envases, la última se hizo el año pasado, recién, si no me equivoco, o es al principio de este año. Pero eso existía. Entonces, había un plan que había que cumplir, donde estaban también los temas de los rellenos sanitarios y todas esas cosas. Entonces, en esa lógica, en esa política, venía este estudio. Sí, bastante interesante lo que tuvimos que hacer, pero el modelo de negocio finalmente no era sustentable. Y mi resultado de la consultoría fue de que si no había un aporte externo permanente, el sistema por sí solo no iba a ser sustentable y no les gustó mi respuesta porque ellos querían que sea sustentable, pero finalmente resultó en la práctica, se cumple la predicción que le había dado, que
que no era muy positiva. Pero eso también es importante porque muchas veces ¿por qué lo comento? Porque los mandantes tienen en su idea, en su cabeza preconcebida alguna cosa, y cuando tú haces una consultoría y llegas a un resultado que no es el que ellos querían, no les parece a veces. O a veces incluso te dicen, no, tiene que llegar a ser positivo. Trabajamos en un tema de plan de negocio ahí con Luis Hernández y en la contraparte decía que si el habían varias cooperativas que el plan de negocio era negativo, porque no, el negocio no era rentable. Era muy pequeña en la escala o el producto no tenía mercado. Y nos pedían, no, que tenía que ser rentable. Entonces yo les decía, bueno, yo puedo tomar el Excel y hacer lo que sea rentable, el TIR y el BAN, que den números espectaculares, pero no es real. Entonces, eso también es un desafío, porque lo que yo hago siempre cuando pasa eso, muestro la verdad con los datos crudos y duros, pero intento generar algunas propuestas, sugerencias y por dónde abordarlo, ¿ya? Y eso también te lo da la práctica y estar ahí moviéndose porque en cierto modo es comprarse un problema. Entonces uno puede tener la tentación de maquillar un poco los datos y entregar algo aproximado o entregar la verdad pura y dura, como se dice. Y eso nos pasa siempre a los consultores, nos pasa siempre de que la gente tiene pensado que un problema se puede resolver fácilmente o con pocos recursos y cuando tú le dices, no, esto requiere esto, no te lo aceptan. Pero así es. Y el profesor Hugo Sierra también comenta ejemplos de cooperativas que están vigentes, que han sido eficientes. Da el ejemplo de Coluni y de Bioleche, ¿ya? Donde, bueno, han sido de alguna manera opacadas, combatidas por empresas rivales del mismo rubro y que han sido menos eficientes, incluidas las transnacionales. Hay un comentario que lo deja en el chat. No sé si hay algo que puedas Sí, eventualmente. lo importante es que el modelo cooperativo, bueno, no nos vamos a meter en eso porque es un tema aparte, pero el modelo cooperativo es una alternativa al desarrollo, especialmente de los pequeños, porque por volúmenes, por tamaño, por capacidad de gestión, si no se asocian en este modelo de mercado que tenemos, donde tienen que competir de igual a igual con un grande, digamos, un productor grande, un exportador, la única forma que tienen es asociarse para poder generar economías de escala, poder tener una sola gestión, digamos, o sea, en estricto rigor, poder pagar un ingeniero en agronegocios que le lleve la empresa entre 10, 20, 30 personas, es más factible que un agricultor solo chico pueda pagar, imposible, por ejemplo. Entonces, eh, para no meterme en el tema de cooperativa, que es muy largo, es una solución, pero falta mucho apoyo. O sea, antes en Chile había muchas cooperativas, pero había mucho apoyo eh, de políticas públicas y programas. Eh, por eso que yo les decía que a mí, por ejemplo, un tema de cooperativa, específicamente del sector, no tenía dónde formarme, porque creo que salvo lo que hicimos con CSCOP el año pasado y antepasado, no hay donde estudiar cooperativismo agroalimentario, ni una universidad, ni algo estatal, salvo lo que hicimos nosotros. O sea, de hecho, yo hubiese tomado el diplomado del cual yo fui profesor porque no hay algo así. Eh, en mi tiempo, hace 10 años o 15 años atrás, tuve que aprender yo solo, digamos. Viendo, afortunadamente tuve la posibilidad de ir a España, por temas de cooperativa, hice un curso que me gané una beca, entonces me fui el 2011, que tampoco estoy, un curso que dictaba el Ministerio de Agricultura de España y eh, era intensivo, eran 2 meses, de cabeza todos los días estudiando y aparte fuimos a ver cooperativas, conocimos experiencia. Entonces también eso me ayudó un poco, pero en estricto rigor no hay. ¿Y por qué menciono esto? Porque antes, hasta antes del golpe de Estado, habían en las universidades, incluso en la Universidad de Chile, había una carrera de técnico en cooperativa. Y bueno, eso es una pata que falta, digamos. ¿Ya? Pero ese es otro tema. Podemos hacer otro día una charla de eso. Bueno, le decía acá de que y en este periodo, 2010 en adelante, ya me empiezo a meter más en políticas públicas y también en temas más internacionales. O sea, por ejemplo, aquí un estudio que me contrató el IICA, que es el Instituto Internacional de Cooperativismo Agropecuario, que depende de la OEA, y en conjunto con la FAO, que la FAO depende de la ONU, ¿cierto? Para hacer un análisis dice ahí, de desarrollo de agronegocio incluyente. En el fondo era un análisis de INDAP.
No, me pidieron analizar cómo funcionaba INDAP y todos sus programas y la inversión y todo eso. Entonces, eso también fue interesante porque me obligó a meterme a ver cómo funcionaba INDAP por dentro, los presupuestos, los programas, eh, y que eh, yo siempre tengo la mirada, uno tiene la mirada de lo que pasa en INDAP desde los agricultores y de repente algunas reuniones que tienen, pero aquí me tuve que meter a revisar los datos específicos, toda información. Y eso fue bueno, porque finalmente yo hago un estudio, pero también yo aprendo de eso. Porque de otra forma, a no ser que hubiese hecho una tesis o algo así, no me hubiese metido a hacer este análisis en detalle tan acucioso. Entonces, cuando yo hablo del INDAP, que esto fue el 2012, pero en 10 años no ha cambiado mucho, no ha cambiado casi nada, yo puedo hablar con cierta propiedad del INDAP porque lo conozco por dentro y además de ahí empecé a meterme más por otros vínculos y por otras participaciones. Entonces, eso ya me va dando una mirada de la política pública distinta, donde uno va diciendo ya, efectivamente, este presupuesto de acá, ¿por qué existe o por qué funciona mal o por qué funciona bien? Luego de eso, del FIDA Mercosur, ahí está el estudio que les decía, le había mencionado, que se hizo en 4 países y me tocó hacer el de Chile. Em, Vamos a ir avanzando para no hacerlo tan fome. Ahí, ya. Eh, Desde el 2009 al 2016, y aquí vamos paralelo, porque ya les mostré un montón de cosas de antes, en 2009 a 2016 yo creé mi empresa, que es una consultora, por la cual empecé a hacer distintas asesorías. Dentro de eso es asesor de distintas organizaciones y también elaborar y administrar varios proyectos de varias instituciones. Primero, de Codema, de la Corporación Observatorio del Canal Alimentario y Pesquero Tradicional, donde en esta formamos parte en esta institución con don Luis Sáez. Entonces, aquí entré como asesor, solamente no como project manager, pero como asesor y hasta el día de hoy sigo siendo asesor ahí colaborando. Eh, También de la Confederación de Cooperativas, del directorio, y la Confederación WOC, que es de Sindicatos Agrícolas. Como dice ahí, en las tres aún sigo siendo asesor y en algunos casos hago proyectos. Em, También, no sé si ustedes ubican que hay un programa de tiendas Mundo Rural que lo financia en parte INTAP, y una de esas tiendas, la que está en La Moneda, abajo, en el Centro Cultural La Moneda, eh, esa la administramos nosotros con esta organización que se llama WOC. Entonces yo soy parte soy asesora de la administración. En realidad no me da el tiempo para estar administrando, pero sí estoy viendo siempre cómo van los avances, las ventas, los costos, las compras que hay que hacer, renovación de personal y estrategia. Pero siempre estoy vinculado a la tienda Mundo Rural, donde el administrador de la tienda también es un ingeniero en agronegocio, se me olvidó mencionarlo, Christopher Venegas, ingeniero en agronegocio, él es quien administra la tienda. Em, Bueno, también dentro de la UOC logramos reflotar dos unidades, una Secretaría de Jóvenes y una de Mujeres, que habían salido, digamos, del funcionamiento habitual. La levantamos y desde ahí me toca ser asesor específico en esos temas de jóvenes y mujeres en la Confederación UOC. Y también entre el 2014 y 2016 fui asesor de la Mesa de las Organizaciones Nacionales Campesinas. Ustedes saben que actualmente hay 19 organizaciones nacionales campesinas. Y de esas 19, 14 se juntaban en una mesa en este periodo, entre 2014 y 2016, y yo era parte del equipo técnico que trabajábamos eso. Ahora actualmente apoyo algo parecido que se llama 28 de julio, donde hay 10 organizaciones campesinas. Y al mismo tiempo en la UOC eh, me tocó hacer un trabajo específico, lo puse acá. Es un trabajo puntual, pero lo puse por separado, porque eso también me dio la entrada al trabajo con las mujeres rurales. Porque en la UOC, como se creó esta Secretaría de la Mujer, empecé a trabajar, tuve que empezar a meterme en temas de género y me empezó a interesar además lo que pasaba con el tema de género en el campo. Y entonces ahí me contrataron por una consultoría y que después fue un documento específico que era Emprendimiento y Liderazgo Femenino en la Ruralidad Chilena. Entonces ahí me empecé a meter y especializar en este tema de las mujeres rurales.
Y luego, en el año 2016, ingresé a trabajar a Prodemu, que es una fundación pública de derecho privado, pero es pública. Su directora es cargo designado desde el presidente de la República, o antes desde la primera dama, cuando existía ese rol. Y la Fundación Prodemu, que es para el desarrollo de la mujer. Dentro de los múltiples programas que tiene un programa que se llama Mujeres Rurales, que es un convenio con INDAP. Entonces, INDAP financia para trabajar con mujeres rurales. Y en ese momento a mí me tocó estar a cargo a nivel nacional del programa durante 4 años. Entonces, es un programa que está desplegado en casi todo Chile, solamente no está en Magallanes, pero me tocaba trabajar, como dice ahí, con 3.600 mujeres beneficiarias en distintas regiones del país, con equipo en todo Chile, regionales y provinciales, 55 personas, y rindiendo al INDAP, y ahí también pude conocer un poco más el funcionamiento desde el Estado. Trabajé adentro del Estado, entonces también puedo decir cómo funciona el tema dentro del Estado y también directamente ya trabajar con mujeres. Ahí en este periodo yo hice el diplomado que mencionaron al principio, un diplomado de género, que tenía que ver con políticas públicas y derechos humanos. Entonces ahí ya me especialicé formalmente con este diplomado y con este trabajo en temas de mujeres rurales, el cual fue también un tremendo aprendizaje, un desarrollo personal y profesional, estar ahí, además de tener 55 personas a mi cargo, em, que también es una tremenda experiencia porque no es fácil, y además que están en distintos territorios, ni siquiera físicamente las veía todos los días, sino que cuando me tocaba viajar. Y también ese otro punto, que además me tocó recorrer Chile de nuevo viendo este programa. Entonces, esto de hecho fue tan exitoso que nos pidieron exponer en Naciones Unidas, en ONU Mujeres, en el 2018, exponer este programa, que también cuando yo lo tomé tenía varias dificultades, varios problemas de funcionamiento y subimos con el mismo recurso la cantidad de cobertura, mejoramos las lucas de inversión que se entregaban a las mujeres, entonces también le puse harto de eficiencia a lo administrativo y al mismo tiempo empecé a trabajar temas de políticas públicas, o sea, empecé a trabajar más en la mesa de la mujer rural, que existe una mesa nacional de la mujer rural donde las confederaciones mandan representantes y van a trabajar con el Ministerio de la Mujer y con el Ministerio de Agricultura, que yo tenía un vínculo ahí medio indirecto antes con la Secretaría de la Mujer y con las organizaciones, pero ya desde 2016 en adelante con este cargo ya me metí de lleno y de hecho todavía sigo vinculado a la mesa de la mujer rural hasta el día de hoy, a pesar de que ya no sigo en esta institución. Entonces ahí también es un aprendizaje de, de una mirada que si bien la entendía, la veía por ahí, no la había visto desde adentro, digamos, no la había interiorizado, no me había metido. Entonces, después estando dentro del programa, también ya entendí otras lógicas, otras dinámicas. Aquí hay cosas técnicas específicas, pero que es bueno aprender, que me tocó lidiar con la DIPRES, con la Dirección de Presupuestos, ustedes saben, el Ministerio de Hacienda, quienes entregan el presupuesto anual, entonces uno tiene que empezar a lidiar con la DIPRES, con las burocracias internas del aparato público, hacer con Contraloría también, porque todo lo que uno haga tiene que ser aprobado o no puede saltarte a la Contraloría. Entonces también son aprendizajes súper interesantes, porque no tienes otra forma de aprenderlo sino que estando ahí y que después cuando yo me salgo y sigo mi trabajo desde consultor con fondos públicos, yo entiendo la lógica del que está del otro lado y entiendo cosas que si no hubiese tenido este aprendizaje no las tendría. Entonces eso también es muy importante. Patricio, acá tenemos una pregunta de Héctor, que un poco lleva como a la avanzada la presentación. Respecto con todo lo que tú ya has comentado, ¿qué oportunidades y amenazas ves se le presenta a la agroindustria hoy día, según tu perspectiva? Y ¿A cómo, la agroindustria? claro, y cómo poder aprovechar esas oportunidades y enfrentar esas amenazas a partir de de este desarrollo laboral que tú has tenido? Mm. Bueno, la agroindustria hace tiempo que viene complicada, pero uno de los temas principales que tiene la agroindustria es el costo de los insumos. Eh,
primero la energía, porque la agroindustria, ya sea que funcione a petróleo, electricidad o lo que sea, tiene un costo de energía alto para refrigeración, para congelar o para el proceso que hagan. Segundo, ya lo había mencionado, la mano de obra para la agroindustria o para los proveedores de la agroindustria, lo cual hace que los costos de la materia prima suban mucho. Por ejemplo, la cosecha de arándanos, si no me equivoco, estaban pagando 40.000 pesos diarios por, por persona por cosechar arándanos. Entonces, si uno lleva después esos arándanos a la agroindustria, si le sumas la mano de obra, los costos de producción y el transporte, a la agroindustria finalmente le llegan más altos. Además de los otros costos que tiene altos, le llegan altos esos precios. Y el transporte mismo después de la agroindustria, porque el petróleo sube. Y bueno. Entonces, los desafíos tienen que ver con alza de los costos de los insumos, de la materia prima, y bueno, también con la competencia internacional, que Perú está produciendo muy bien y tiene los mismos productos que nosotros y está produciendo más eficiente y más barato. Y, y tercero, el tema del cambio climático, que no deja de ser importante porque el cambio climático te puede matar una producción completa que puede hacer que suba mucho el precio o al contrario, puede que un año haya sobreproducción de algo y el precio esté por el suelo. Entonces eso, y hay otro elemento que no siempre se menciona mucho, pero que es importante, es la financiación. Que el tema del financiamiento es muy caro. En Chile, como estamos eh, en crisis económica, se supone, la tasa de interés está demasiado alta. Están algunos pidiendo ya que la bajen para poder reactivar la economía, pero finalmente a la agroindustria necesita mucho capital de trabajo. Necesita pagarle a los proveedores, a los que te entregan la materia prima, pagarle a la gente que trabaja contigo, pagarle la cuenta de la luz, como decía, y eso es capital que no vas a recuperar a fin de mes. Vas a necesitar 4, 6 meses o un año incluso si es que exportas, y tener esa espalda financiera, primero, conseguir que alguien te preste esa plata ya es difícil. Y segundo, que quien te presta la plata se lleva una tajada grande en intereses solamente por haberte pasado la plata. Entonces, esas cosas están matando, están haciéndole muy difícil el negocio a la agroindustria y son esos los temas que hay que abordar. Las soluciones no son sencillas y por eso que el tema de las políticas públicas es tan importante porque finalmente hay que hacer políticas para el tema de la mano de obra, para el tema de los impuestos, para el tema de abaratar costos de alguna forma. Entonces, no sé si respondo con eso a la pregunta, pero esa es mi mirada al menos, que es un problema multisistémico. Sí, aquí, bueno, el profesor Hugo Sierra también aporta distintas otras miradas, la materia prima, justamente por efecto de la sequía recurrente, el tener contratos para suministro de materia prima estable, el apoyo a las pymes por parte de la banca también hace mención, en términos de desafíos, amenazas que hay que abordar y en términos de las oportunidades destaca la calidad inocuidad alimentaria que tenemos en Chile respecto a sus productos, respecto a otros países, por ejemplo, tropicales. ¿Ya? Hay Mm. una ventaja importante que él destaca, donde ahí hay donde podemos poner energía en eso. Sí, eso mencioné solo las amenazas, efectivamente, las oportunidades, para no ser tan negativo, la oportunidad efectivamente lo que él menciona y además el tema de que, bueno, como Chile tiene sus fronteras bien resguardadas por el SAC, es más difícil que entre ciertas plagas y también porque nuestros productos son limpios en general, por la calidad de nuestras aguas, por el ambiente, nuestros productos son bien valorados fuera. De hecho, quien quiere obtener una certificación orgánica, si tiene para hacer la inversión, no es tan fácil, no es tan difícil de obtenerla. Los análisis internacionales siempre salen bien. En ese sentido, nuestra producción es limpia, son buenos productos. Eh, incluso el tema del origen de los productos también es importante. Entonces, no es lo mismo vender un producto que viene desde un sector, desde un territorio que tiene cierta característica, a vender otro producido en un sector donde solamente tienes invernaderos y que no tiene ningún impacto social. Entonces, también desde el punto de vista de las oportunidades, está la lógica del origen del producto, de la calidad y inocuidad del producto y y eso yo lo sumo a que a nivel mundial hay escasez de alimentos. Entonces, la FAO dice que para el 2050
hay que producir 70% más de lo que estamos produciendo ahora. Entonces, ¿cómo dar respuesta a eso? No lo sabemos, pero sí que es una oportunidad, porque la gente necesita comer y la población sigue aumentando a nivel mundial. Entonces, la agricultura sí o sí tiene que buscar la forma de dar respuesta a eso, y por eso es que yo digo que la política es importante, porque finalmente esto se puede trabajar, se puede convertir en el cobre de Chile. O sea, el cobre en algún momento se va a acabar, el litio que está ahora también se va a acabar, o van a buscar alguna alternativa como pasó con el salitre, y ahí vamos a quedar tirados nuevamente. Mientras que la agricultura, con el potencial que tenemos y la necesidad de alimentos en el mundo, es una opción que requiere ser mirada de otra forma, con una estrategia distinta, y tiene potencial incluso económico. Si esto no es solo social, si lo vemos desde el punto de vista económico, puede ser un aporte principal para el país y puede ser sustentable y no se va a acabar como el cobre. Eso. Entonces me queda la última. Pues creo que estamos pasados en el tiempo ya. Eh, Unos minutos ya. bueno, ahí se me repitió me quedó mal la lámina. Ya, lo voy a decir nomás. Eh, Esta última parte, que yo la denomino de seguridad y soberanía alimentaria, que tiene que ver después del 2020 en adelante, donde yo tenía mi empresa y la convertí, hice una segunda que se llama Gestión Rural, donde trabajo también con ingenieros en agronegocio. Varios de los que les mencioné son parte de esta consultora. Y, y empecé a trabajar el año pasado en la corporación RIMIS, que es una corporación latinoamericana para el desarrollo rural, que tiene oficina en Chile, en Colombia, en Ecuador, pero hace trabajos desde Canadá hacia el sur, en distintos países. Tenemos distintos tipos de iniciativas donde el foco tiene que ver con el desarrollo rural, con con los territorios, ¿ya? Un trabajo marcado en los territorios y con harto enfoque de género, y también hay un trabajo importante con poblaciones, un pueblo originario. Entonces el trabajo que se hace ahí es muy interesante, hay muchos proyectos de distinto tipo, y yo estoy ahora manejando dos programas que son en la región de los lagos, uno en la provincia de Palena y uno en la provincia de Yanquihue, que son con apicultores. Son programas de reactivación económica para la apicultura, donde estamos trabajando con cerca de 200 apicultores que reciben inversión, reciben capacitación en base a un modelo de una metodología de trabajo que yo diseñé y que funcionó bien, y estamos aplicándolo en esos territorios. También ahí mencionar que desde el trabajo que hago con las organizaciones, principalmente como CODEMA, que es la Corporación para el Canal Agroalimentario y Pesquero, eh, nos ha tocado trabajar mucho y estamos impulsando y poniendo sobre la mesa lo que es el derecho a la alimentación, ¿ya? Por eso lo ligo con la seguridad y soberanía alimentaria, porque finalmente en esta institución, voy a mencionar eso primero, en esta institución están las organizaciones campesinas que producen el alimento, están los pescadores artesanales, ¿cierto? Que producen la pesca, desde la pesca y la recolección. Eh, Están las ferias, la Asociación de Feriantes, quienes son el principal medio de comercialización de estos productos. Y, y están también los consumidores. Hay una asociación de consumidores que son finalmente la población que demanda productos sanos, alimentos asequibles a buen precio, y que ojalá podamos comer alimentos sanos, saludables, pero a buen precio. Y que los podamos adquirir en la feria o en algún lugar cercano a nuestras casas y no tengamos que trasladarnos para poder adquirirlo. Entonces ahí estamos haciendo una acción política de incidencia concreta. Trabajamos en la propuesta constituyente fallida, pusimos varios artículos en ese documento de constitución que lamentablemente no salió, pero hemos seguido instalando el tema del derecho a la alimentación, porque aquí se unen todos estos temas. El tema de la necesidad de la población de comprar productos a buen precio asequible, pero productos de calidad sano, y no que tengan que optar por un completo, por una papa frita, sino que puedan comer un producto sano de calidad, nutritivo, que finalmente se traduce en menos enfermedades, en mayor desarrollo incluso cognitivo, en los niños o en las embarazadas. Si tienen una alimentación acorde, eso genera impacto en el mediano y largo plazo de la población. Bueno, hay estudios, está todo eso demostrado, y, pero que además
se preserve el origen de la comida desde la pesca artesanal y desde la agricultura familiar, porque también la gran industria no va a poder producir a gran escala de manera agroecológica o limpia, sino que finalmente lo más rentable es el monocultivo con químicos, pero que a largo plazo, además de contaminar y de matar el suelo, a largo plazo no es sustentable. Y eh, puede enfermarnos como consumidores de estar consumiendo permanentemente esos alimentos. Entonces, bueno, simplemente quería mencionar eso de que en esta última parte, en estos últimos años de mi labor profesional, el tema de la seguridad y soberanía alimentaria están muy presentes y que se suman a todo lo demás, a la agricultura familiar, a las políticas públicas y al desarrollo rural que pasó por ahí también, porque finalmente la seguridad y soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación como que hacen confluir todos estos temas, el tema del trabajo con los territorios, el tema de la producción de la agricultura familiar y el tema de cómo hacemos que esto sea además rentable, porque tampoco lo miramos desde la lógica de que el Estado subsidie todo, sino que queremos que la gente sea eficiente, obviamente que produzca con buenos niveles de eficiencia, que tenga buena productividad, que incorpore tecnología y que eso pueda traducirse en buenos ingresos para los agricultores, para que puedan vivir en el campo, para que los jóvenes no migren, pero al mismo tiempo que el consumidor pueda tener los productos y acceder a estos de una forma más fácil y, como digo, a buen precio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque generalmente en este momento, como funciona el mercado y las políticas en Chile, es el que es competitivo gana y el que no se va del mercado, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Si tienes alguna alternativa mejor que la agricultura, te vas. Entonces, en vez de producir agricultura, me voy a trabajar de cajero en un supermercado y listo. Y esa es la realidad. Y dejas botado la capacidad productiva y después van y hacen casas. Y después viene una pandemia como nos pasó y no hay alimento en Chile, tenemos que salir a buscar al extranjero porque no tenemos comida. Entonces, no hay seguridad alimentaria. ¿Ya? Entonces, un poco cómo encontrar un punto medio donde sin subsidiar a ciegas, como digo yo, porque no queremos que la gente retroceda y sea ineficiente, no, que avance, pero pensando en alimentar a la población. Entonces, es un poco, les dejo eso para ir cerrando, es un poco el trabajo que hago ahora. Sigo vinculado con todas estas organizaciones, con organismos internacionales para la FAO también, hago algunas cosas y solamente invitarles a que vean este sector, esta área de trabajo, que es interesante, que puedan irse metiendo, a lo mejor como práctica, a lo mejor como tesis, o a lo mejor en alguna de las tareas que nosotros contratamos a veces, y que vean que es un sector importante, interesante y que ojalá les guste. Y eso, por mi parte, ahora, si queda tiempo, abrimos el debate. Espero que no haya sido muy latero y que lo que les conté le haya sido interesante de algún modo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricio. En realidad fue muy interesante la charla, tu experiencia en todo lo que has hecho desde lo público, lo privado, esto de o sea, de independencia, de la autogestión. Y creo que es súper enriquecedor. Yo lo veo también en cosas que parecía también que hemos desarrollado. Y siempre también le comentamos a los estudiantes, a las y los estudiantes, esto de la autogestión, de ir más allá, no quedarse solamente en el ámbito de una institución, sino que también incluso poder desarrollar sus propios negocios, su propia asesoría y cosas así. Por acá Gonzalo Sabalan tenía una pregunta que no alcancé a hacértela porque justo ya estaba acabando el tiempo. Respecto igual lo mencionaste, pero profundizar un poquito el tema de si tú ves o visualizas que un mejoramiento de las políticas públicas en estos temas. Y el actual escenario constituyente, ¿te parece que existen hoy día espacios en los cuales esto pueda eh, germinar, así en términos ya agrícolas? Eh, Bueno, nos gustaría, pero en el borrador que salió desde los profesionales que trabajaron, los expertos supuestamente, no hay nada referido al tema, ni alimentación, ni agricultura, no hay ni una cosa, ni siquiera el agua, que es el principal problema.
Pero bueno, no perdemos la esperanza, nosotros vamos a ir igual a llevar los planteamientos con las organizaciones campesinas. También hay una posibilidad de participación ciudadana que se cierra en julio, entonces ahí tenemos que juntar 10.000 firmas, entonces ahí queremos reinstalar el tema del derecho a la alimentación, pero obviamente tenemos que juntar las 10.000 firmas, pero tenemos que ver que después la tomen y que vayan al texto final, pero no se pierda la esperanza. De todos modos, nosotros también trabajamos con el Frente Parlamentario contra el Hambre, que es un frente de parlamentarios de Latinoamérica, de distintos países, y independiente de lo de la Constitución, seguimos siempre nuestro trabajo con las instituciones públicas y con los gobiernos. O sea, por ejemplo, nosotros en Codema hacemos un consejo consultivo una vez por semestre, que de hecho justamente a fines de este mes, el 25 se va a hacer, donde lo hacemos en el Ministerio de Agricultura, donde participa el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, el INDAP, el Ministerio de Salud, la FAO, la USACH, la Universidad de Chile y varios actores donde nos juntamos justamente como consejo consultivo a trabajar todas estas temáticas y todas estas problemáticas para ver cómo podemos ir optando por caminos para ir solucionando cosas. Entonces, dentro de eso, por ejemplo, está la ley de ferias libres, que es como una solución, se está rediscutiendo el tema de la ley de pesca. En agricultura familiar siempre están los temas del financiamiento, de los proyectos, del riego, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, la Constitución, y si ven por ahí alguna publicación mía pidiendo firmas, por favor les pido que nos ayuden. Y si bien no se ve mucha recepción, como es un tema transversal, creo que si logramos hacer ruido puede que pase, pero si no, vamos a seguir igual. Muchas gracias. Bueno, Hugo acá también, el profesor Sierra, da un ejemplo virtuoso de los pescadores artesanales, en que no solamente extraen los recursos, sino que también se dedican a otras cosas, también el tema de género dentro de los pescadores, también valora mucho tu aporte, tu experiencia, Patricio. O sea, Eh, bueno, ahí también Hernández, no sé el nombre, pero también muy interesante la presentación, ahí también puedes ver Luis, Luis, Luis Hernández. Gracias, Luis. Yo tengo un par de preguntas que fui escribiendo durante tu presentación, que algunas tienen que ver con temas de tu experiencia, otras, eh, en situ con el tema del campesinado, de la agricultura familiar campesina, y otras también que tienen que ver con tu desarrollo profesional académico, ¿ya? Una tiene que ver con eh, cómo ha sido tu experiencia eh, en- de trabajo con otros profesionales, porque hoy día, bueno, la formación académica es muy disciplinar muchas veces, ¿eh? Hoy día se ha abierto hacia combinar distintas disciplinas, ¿ya? Pero todavía estamos bien en pañales en ese aspecto. Entonces, tú te insertas en un ámbito de consultor donde trabajas en Campo Coop, en otras cooperativas, ¿cierto? En otras instituciones y trabajas con gente probablemente de otras profesiones. ¿Cómo ha sido ese quehacer tuyo, esa interacción con otros profesionales? ¿Crees que ahí, en ese caso, la universidad, la formación que tú has tenido como ingeniero de negocio te ha dado ventajas competitivas que te permitió como interactuar, tener una visión amplia de los fenómenos en el agro? bueno, siempre me he tenido que relacionar con muchos profesionales. eh, en la carrera en particular, la carrera como tal, creo que hacen falta espacios de debate como equipos multidisciplinarios que uno llama, invitar a distintos actores a hablar de un tema. Pero sí, en la formación, lo bueno es que tiene la USACH, es que uno interactúa con gente de distintas profesiones. Entonces, en distintos ámbitos, hasta incluso en el carrete en los pastos el día viernes. De todo. Pero tú tienes la posibilidad de hablar con, no sé, con arquitectos, con periodistas, con médicos, abogados, y eso también es importante porque si bien no hablas directamente de lo que vas a trabajar, son lenguajes y miradas distintas. Entonces, cuando tú como estudiante te sientas, por ejemplo, yo no lo mencioné ahí, pero yo formé el primer centro de alumnos de agronegocio. Entonces nos tocaba estar con la federación y en la federación hablabas de política, pero de política de la universidad, de cómo debiese mejorar o las cosas que había que hacer, y justo en ese tiempo estaban los pingüinos y todo eso. Eh, hablar de lo que tú quieres de universidad desde la mirada del agronegocio
o escuchar a alguien de otra carrera o de eléctrica o de, como digo, de periodismo, o de arte o de lo que sea, tiene otra mirada y que tú te vas interiorizando y vas aprendiendo también de lo que ellos piensan y vas aprendiendo a ver su mirada. Y eso también es un valor de la universidad, poder estar todos juntos ahí y poder interactuar. Como digo, me tocó en la parte política de la federación, la FEUSACH, o sea, asambleas de 12 horas, hablando con gente de distintas carreras, eso fue eh, muy enriquecedor. Y después en la vida profesional, desde el primer día me tocó, como decía ahí, me tocó con veterinaria de la Chile en principio y después hasta el día de hoy trabajo mucho con abogados, porque en el tema de cooperativas hay que trabajar mucho con abogados, con contadores especialistas. De hecho, en la página web que le subí de la consultora tengo ahí gente de otras profesiones. También mucho con diseñadores, con el tema de la parte gráfica, comunicacional. He aprendido mucho, me ha tocado aprender mucho de esa área. Y, y bueno, y con antropólogos, sociólogos, psicólogos, con la gente humanista, con periodistas, todo el tiempo. Hoy día nomás tuve reunión con antropólogo, periodista, ingeniero comercial y sociólogo. Entonces, es importantísimo y en el mundo actual no puedes evitarlo. Tienes que, y además saber de eso, de algunos temas. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Pueden también hacerlas directamente a Patricio sin escribirla en el chat. Yo creo que Mm. Dejé mi correo ahí por si quieren hacerme consulta, comentario o algo, está- o cualquier cosa. Patricio y profesor, tenemos una encuesta de satisfacción que se hizo llegar a las personas que se inscribieron en el formulario y veo que alcanzamos 46 asistentes y las personas que no lograron inscribirse en el formulario pueden hacerme llegar un correo para yo reenviarle la encuesta a beatriz.trujillo@usach.cl, Muchas gracias, Beatriz, ¿ya? Para tener la referencia el asistente. de la satisfacción del usuario. Ujú. Y lo otro, Patricio, que también me llama la atención, o sea, quería preguntarte, oye, eh, ¿cómo ves tú esto de la oportunidad de hacer un posgrado? Tú hiciste una maestría, ¿cierto? Te fuiste fuera de Chile, una experiencia súper enriquecedora en términos culturales, en términos personales probablemente también. Porque claro, uno llega al término de una carrera y dice, chuta, ¿qué hago? Me pongo a trabajar inmediatamente, viendo un poco tu experiencia, ¿cierto? Formo alguna consultora o, o trato de profundizar algún aspecto, algún área de interés que yo haya tenido durante la carrera. ¿Cuál es, cuál ha sido tu experiencia respecto al hacer un posgrado en tu área? Bueno, primero, transparentar de que es un posgrado híbrido, entonces una parte la hice virtual y otra parte allá, justamente porque podía seguir trabajando y moviéndome a terreno y todo eso. Eh, bueno, en el tema de los posgrados se genera siempre el dilema. Una, que tengo colegas que tienen mi edad o menos y tienen doctorado, o sea, tienen magíster y doctorado, pero no tienen experiencia de trabajo. O la otra opción es tener más experiencia de trabajo, tener menos estudio. Bueno, yo, al menos desde mi mirada, yo creo que hay que hacer el esfuerzo de hacerlo mientras estás trabajando, como hice yo. Porque puedes, no sé, entre el magíster y doctorado puedes pasar 5 6 8 años y, claro, tienes los títulos, pero no tienes la experiencia laboral. Y no solamente la experiencia que después te piden en el currículum para postular un trabajo, sino que la experiencia real de saber cómo funcionan las cosas. Entonces, de repente me toca estar con esos colegas que tienen mi misma edad, pero que no están recién empezando su vida laboral y de verdad que están muy atrás, pues muy atrás. Es mucha información, mucho conocimiento que tienes que adquirir, que no lo estudias, sino que es de la práctica. Entonces, sí o sí, hay que especializarse, hay que hacer posgrado. De hecho, yo sigo viendo siempre otros que voy a hacer ahora y sigo estudiando diplomados. De hecho, ahí faltó mencionar que hice un diplomado de cooperativas que hizo la DAES también. Y estoy viendo ahora unos magíster.
pero sí es importante seguirse especializando, ya sea a nivel de posgrado formal o a nivel de cursos más pequeños o incluso de cosas que uno puede encontrar en Internet. Es fundamental. Pero mi recomendación al menos es hacerlo en paralelo que uno está trabajando, porque puedes ir aplicando lo que estás aprendiendo a tu trabajo, es más sacrificado, pero te da experiencia y te da una visión distinta a hacer, estudiar mientras estás ejerciendo. ¿Ya? Eso es mi comentario al respecto. Muchas gracias, Patricio. No sé si alguien se aventura a hacer alguna consulta más a Patricio. Eh, de lo contrario, yo creo que son de las 8:30. Una hora razonable para agradecerte. No sé si, bueno, parece que no hay nadie que... Ha sido bien productiva esta jornada, Patricio. Hemos conocido harto de tu experiencia. Yo estoy impresionado de las cosas que has hecho ahí te digo, como constantemente has estado en múltiples cosas. Y es súper interesante esto de trabajar en red. Es agotador también. Llega un momento en que dices, chuta, no está trabajando en dos o tres proyectos al mismo tiempo, hay que entregar reportes y eso. Pero también es enriquecedor en términos de que te estás siempre exigiendo, te mantienes siempre como en la cresta de la ola en términos laborales, y eso también es algo enriquecedor en términos profesionales. Eh, bueno, yo quiero agradecerte justamente por habernos entregado tu experiencia, y espero que, bueno, podamos conocernos en persona también en algún momento. Y también a todos y a todas por haber estado hoy día acompañándonos en esta jornada. No sé si tú quieres dar alguna palabra final, Patricio, antes de... Bueno, bien breve eso, agradecer nada más la instancia. Qué bueno que se esté haciendo esto. Ojalá, como digo, que haya interés y que le haya servido. Eh, Puedo ir recomendar también a algunos colegas para que puedan dar su experiencia. Y eso, cualquier cosa, estoy disponible, me pueden escribir. Como digo, yo mantengo vínculo con la universidad. De hecho, mañana tengo reunión con el profesor Sáenz. Tenemos reunión ahí en Campo Cop. Así que eso, muchas gracias nada más y bueno, cualquier cosa estoy disponible. Bueno, muchas gracias, Patricio, y gracias también, Beatriz, por el apoyo en esta instancia. Y bueno, gracias a todos y estén atentos a un próximo webinar, ya con otro invitado o invitada muy interesante. ¿Ya? Les agradezco a todas, que tengan buenas noches y que descansen. Igualmente, profesor. Chao, Chao, chao. chao. Chao, que estén Chao. bien. Gracias.